Muy buenas tardes, Javi. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, pues aquí vamos a comenzar el segundo programa de Magos del Balón. Esta semana, por lo que me has dicho, has acabado sabiendo más del Real Madrid que Tomás Roncero, ¿no? Porque vas a Eso dicen. rediseñarlo hoy para la próxima temporada. Eso dicen. Bueno, yo no sé si saber más que Tomás Roncero, o que Alfredo Duro, o que muchos de los periodistas que se dedican al tema y al club, y que evidentemente tienen muchísima más información que yo. Yo solamente soy un pobrecito, ¿eh? Como se suele decir. Pero sí, bueno, hemos intentado diseñar un poquito al Club Blanco, al Real Madrid, de cara a lo que pueda llegar a ser la 26-27, la siguiente temporada. Y yo creo que hemos conseguido, pues la verdad, que un equipo bastante aceptable, bueno. Y bueno, deseando empezar a hablar contigo, porque yo creo que vamos a dar un poquito de qué hablar a la gente. Muy bien, y luego en la segunda parte del programa vamos a tener una sección nueva que se llama Uno contra Uno, que bueno, luego ya explicaremos en qué consiste, pero que es bastante interesante. Vamos a Ya empezar me por el... explicarás tú también, porque yo tampoco sé nada de esa uno versus uno. Eso ya te la Sorpresa. acabas de sacar ahora de la manga, macho. Vale, vale, venga, vamos para allá. Muy bien, pues vamos a diseñar el Real Madrid de la 26-20 de la 26-27. Ujú, Em, para eso vamos a comenzar por, como hicimos con el Barça en el capítulo uno, en el programa uno. ujú. Objetivo, ¿cuál tiene que ser el objetivo del Real Madrid que has diseñado? Bueno, pues yo creo que el objetivo del Real Madrid tiene que ser el mismo, que el del Barcelona y que de cualquier club grande en Europa. Es decir, es conseguir el campeonato nacional y conseguir el campeonato europeo, es decir, Champions y Liga. Partiendo desde esa base, sobre todo, ya iremos comentando un poquito los objetivos que pueda llegar a tener el Real Madrid para perfeccionar su sistema, pero yo creo que los principales es la consecución de mínimo 2 títulos para resarcir un Ujú. poco, no solamente la temporada pasada, ya veremos a ver esta, pero Esta intentar no huele conseguir muy otra bien. vez el tan galardonado campeonato europeo. Digo que esta no huele muy bien, ¿no? Bueno, esta no huele bien, pero bueno, es que esto es a un partido, y teniendo en cuenta cómo ha sido el Real Madrid y cómo es el Real Madrid a lo largo de toda la historia, yo creo que puede pasar cualquier cosa. También se dijo hace unas semanas que tampoco se podía ganar al Manchester City, y en las primeras de cambio, pues queda eliminado prácticamente en el partido de ida. Yo creo que el Madrid es capaz de todo, tanto de lo mejor como de lo peor, tanto en la temporada pasada como en esta. Así que, ¿yo qué quieres que te diga? Eso de que lo tiene muy difícil. Yo creo que más difícil lo tiene el Barcelona jugando el Metropolitano. Eh, ese partido en el Metropolitano no va a ser fácil tampoco. Yo creo que no. Eh, Bueno, lo que pasa es que el Barça va a ganar la Liga, entonces, bueno, pues ya salva el año, ¿sabes? Es la Bueno, diferencia. esto se puede acabar realmente con un triplete de equipos españoles con respecto a lo que son competiciones, ¿no? Las nacionales, el Atlético de Madrid puede ganar la Copa del Rey, a priori es favorito. El Barça es favorito para ganar la Liga. Y quién sabe, la Champions, porque yo soy de la opinión que el Madrid, en el momento que pase una escala de octavos, cuartos de final y vuelva otra vez a retomar sensaciones de juego, yo creo que el Madrid es un candidato, no serio, lo siguiente para hacerse con la Champions. Entonces, quién sabe, ¿eh? Quién sabe. Muy bien, vale, entendido. Entonces, vamos a por todas con el diseño de este Real Madrid, un Real Madrid para ganar Champions y Liga, que comparto contigo, debería ser un buen objetivo. Em, ¿Qué estilo de juego tendría ese Real Madrid que estás diseñando? Bueno, yo creo que es un estilo de juego que ha perdido, yo creo que con respecto a la temporada pasada y esta temporada, ¿no? La temporada pasada con Ancelotti y esta con Xabi Alonso en un principio, en esta primera parte de temporada, y ahora con Arbeloa, es retomar un poco lo que es la presión alta, esa presión de las líneas en ofensivas, esa línea de 3 junto con el punta, y quizás también ayudado por los laterales para desactivar toda salida de balón del equipo contrario, que eso era, pues, una tónica habitual que tenía el Real Madrid hacía unos años cuando consiguió esas Champions y cuando consiguió esas ligas y les disputaba, pues, esas ligas al Barcelona, porque yo creo que el Real Madrid se reinventó de nuevo, cuando tuvo de un rival como era el Barça en aquella época, estamos hablando ya hace 15 años,
tuvo que reinventar su juego para poder obtener de nuevo la hegemonía, no solamente nacional, sino también europea, ¿no? Entonces, eso se basó prácticamente en lo que es la presión arriba, ese intento de presión de salida de balón del contrario que le surtía muy bien efecto, los laterales profundos, también con muchísimo físico, el medio campo que, evidentemente, teniendo en cuenta como tenían antes a Kroos y a Modric, pues era una organización exhaustiva de lo que es la distribución de balones a las líneas ofensivas, como era en aquel momento Benzema o Cristiano. Ahora, teniendo en cuenta que tienes a Mbappé y tienes a Vinicius, que son dos balas y dos baluartes ofensivos que se tienen que basar en ese proyecto, el Real Madrid, yo creo que no prescindiría de ninguno de ellos dos. Y yo creo que en ese sentido tendríamos que tener un juego. Depende también esto, y quiero decirlo, del posible o hipotético entrenador que le pudiese tocar al Real Madrid, ¿no? O que pudiese tener el Real Madrid en la 26-27, porque ya lo hablaremos después, pero dependiendo de quién sea, puede cambiar bastante lo que es el esquema táctico y a su vez también los medios de presión. Pero yo Claro. creo que en ese sentido, uno de los que tiene que recuperar es esa presión hacia arriba y también empezar a tener esos centros que muchas veces cuando llegaban por banda los colocaban en las líneas de atrás por de la espalda de los defensas y en los segundos palos y llegaba o bien el lateral derecho o el lateral izquierdo, dependiendo de por dónde se hiciese ese centro, que automáticamente vertía ese balón atrás y te dejaba prácticamente para fusilar al portero, ¿no? Es uno de los baluartes ofensivos que tiene el Real Madrid o que tenía el Real Madrid, y yo creo que eso es lo que tiene que volver otra vez a recuperar. Y sobre todo Claro. sensaciones psicológicas, ¿no? Una poca sensación de piña de vestuario que yo creo que se ha perdido un poquito, o al menos no se ha tenido esa psicología que se podía prever o que se podía tener con un vestuario como el Real Madrid, que mucha gente piensa que ya está empachado de títulos, ¿no? Pero ahí Ujú. van a llegar, o creo que van a llegar, y tiene a mucha gente joven que no está pues tan consumada de títulos como antes y como algunos años atrás pasaba, ¿no? Entonces, yo creo que esos serían los 3 puntos a tocar del Real Madrid: poco psicología, vestuario, presión arriba y el tema de tener sobre todo una estatura media más alta de la que realmente tiene, o al menos más físico, ¿no? Perfecto. ¿Y qué entrenador pones? ¿Qué entrenador te traes para liderar ese Bueno, Real aquí Madrid? hay 2 cosas que hay que ver. Realmente, tenemos que tener en cuenta, uno, si Arbeloa va a seguir, que esto va a depender de la consecución o no de la Champions League de este año, si se consigue o no se consigue. Yo creo que Pero si bueno, eres tú Arbeloa el que decide. Disculpa, sí. eres tú el que decide, ¿eh? O sea, quiero decir, da igual si Florentino se lo quiere quedar o no. Aquí el punto es que eres tú el que Hombre, ¿te diseña imaginas el. que Florentino me hace caso a mí? Esto ya sería eh, tremendo. pues a lo mejor ¿Quién sabe, eh? le va mejor que haciendo caso a otros. Em, Bueno, entonces, yo tendría 2 cuestiones a tratar. Una, si Arbeloa se queda, porque gana la Champions, yo me quedaría Arbeloa, lógicamente tendría crédito para ello. Si no, a mí uno de los entrenadores que más me gusta, personalmente, es, Unai Emery, y tiene posibilidades perfecto. porque, Klopp para mí me parece inalcanzable, y principalmente porque Klopp necesita un desarrollo y necesita tener crédito durante años. Es lo mismo que ha hecho con el Liverpool, años atrás. Ha tenido, digamos, tiempo para desarrollar su juego. Creo que Emery está más preparado, conoce la liga española, y a mí Unai Emery lo considero como uno de los principales entrenadores que puede rescatar un poco al Real Madrid. Pero, si me tengo que quedar yo de momento, me quedaría Arbeloa. Ah, te Muy quedarías Arbeloa para la Yo 26-27. sí, yo creo que le daría crédito a Arbeloa. Yo creo que le daría crédito a Arbeloa, sin ninguna duda. Vale, eso me sorprende. No, me sorprende porque es uno de los 5 entrenadores con peor racha en la historia del Real Madrid, con peor, Correcto, pero también es cierto en lo que historial de el Real Madrid que se ha encontrado. Hay que ver un poco el ya. Real Madrid que se ha encontrado, hay que ver también un poco, las posibilidades que tiene Arbeloa de diseñar su propio equipo. Ujú, También es cierto una de las cosas que a Florentino le gusta mucho, que es un hombre de club, ujú. y conoce bien la casa. Yo creo que tiene bastantes chances. Yo para mí me quedaría con Arbeloa, y me quedaría con Arbeloa principalmente porque sé que ahora puede diseñar un equipo tácticamente, al menos con los esquemas que yo
me vería más cómodo jugando con el Real Madrid. Y yo creo que ¿Tú Arbeloa crees en que ese. puede llegar a ser Arbeloa el Mourinho español? Tiene altas posibilidades, lo que pasa que evidentemente no es tan persuasivo como Mourinho, por supuesto, y no desgasta tanto a los jugadores, ni física ni mentalmente, como lo hacía Mourinho. Reconozco que Mourinho es un gran entrenador, ha evolucionado desde su etapa en Real Madrid, todos estos años, pero para mí creo que Arbeloa podría ser un entrenador que realmente puede tener un ciclo bastante positivo en el Real Madrid. Vale, perfecto. Bueno, pues entonces, tenemos objetivo, tenemos estilo de juego, tenemos entrenador. Vamos a empezar a hablar de a quién vendemos. Hay que empezar ¿A quién a sacar. vendemos? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿A quién vendemos? Bueno, am, Hay que hacer espacio yo primero. hay que hacer espacio. Yo consideraría al menos 7 salidas Vale, del Real Madrid, ¿vale? perfecto. Seguras ya se tienen. Evidentemente, de hecho ya se sabe. Ni Dani Carvajal ni David Álava van a continuar, es decir, no van a renovar. Por lo tanto, ahí tendríamos las 2 primeras salidas del Real Madrid. Vale. Em, Un Voy a momento, poner esta, ¿qué valor? digamos. Que vamos a seguir el criterio que seguimos también al hacer la planificación del Barcelona en el episodio 1. Vamos Sí. a utilizar los valores de Transfermarkt, ¿de acuerdo? Sí, pero teniendo en Eh, cuenta lo siguiente: David Álava y Dani Carvajal terminan contrato, por lo tanto salen libres. vale, podemos considerar que salen libres y que no. De acuerdo, entendido, me parece bien. Claro, es Si que crees que hay es que tenerlo en cuenta. invendible, o sea, si crees que son invendibles y tal, no acaban contrato, Yo pues creo no. que, evidentemente no creo que vayan a tener mucha cuota de mercado ahora mismo, ni David Álava ni Dani Carvajal. Carvajal por edad, Álava, creo que el rendimiento no ha sido demasiado, positivo a lo largo de todas estas temporadas, pero para mí, desde luego, lo tendría muy claro. Yo a esto no los consideraría como algún montante económico que pudiese sacar el Real Madrid de ello. Por lo tanto, teniendo en cuenta el primero que yo sí le daría salida, em, que podría recopilar o que podría obtener ingresos sería Ferland Mendy. El valor de Ujú. mercado de Ferland Ferland Mendy. Mendy son 6 millones. Sí, Ferland Mendy, que son 6 millones de valor de mercado que tiene, y sobre todo porque le condenan mucho las lesiones. Es decir, a ambos, Ujú. te puedo decir que le queda un año de contrato junto con Fran García, pero yo veo más proclive a que Fran García se quede, no solamente porque creo que el desarrollo, del jugador aspira a más, sino que es que también, evidentemente, las lesiones de Ferland Mendy le han condenado. Yo creo que conoce más las clínicas de Sanitas de Madrid que no el propio vestuario del club blanco. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido, yo creo que en ese sentido él le podría dar salida, al menos podría intentar conseguir esos 6 millones, esos 6 millones, pues, y evidentemente liberar la ficha de Ferland Mendy, que es mucho más grande que la que tiene Fran García. Por lo tanto, todo se hará sobre todo también del rendimiento económico que se le pueda dar, ¿no? Y que y que el jugador quiera. Pero yo vendería a Ferland Mendy. Eso es uno de Vale, ellos. 6 millones tendría perfecto. directamente. Venga, pues Mendy vendido por 6 millones. Clean, clean caja, ¿no? Exacto. El siguiente, el cuarto, pues hemos dicho ya David Álava, Carvajal, Mendy. El cuarto yo, creo que tendría todas Estás las papeletas desmantelando para. estás desmantelando la defensa. Estoy desmantelando la defensa, sí, pero es que ahora te contaré todo lo que llega después Sí, y sí, a lo mejor perfecto. quizás guste mucho más a nuestra gente, ¿no? Quién sabe. Sí, sí, dale, dale. Al siguiente es El siguiente es Dani Ceballos. Es decir, es un jugador, Vale, que no ha tenido prácticamente protagonismo. Hay rumores un poquito negativos que, no hace demasiada piña dentro del vestuario del Real Madrid. Em, y yo creo que Dani Ceballos y creo que gratuito. todavía sigue teniendo crédito. Ujú, Crédito me refiero para poder seguir evolucionando, porque si tú te fijas, es un coleccionador de títulos, pero sin prácticamente ningún protagonismo. Es un mediocentro que, pues, puede hacer las veces de interior, pero para mí, desde luego, Dani Ceballos creo que no tiene nivel ahora mismo para estar en el Real Madrid. Y creo ujú. que por 10 millones que le puedan llegar a conseguir, como es el valor de mercado más o menos que 8, creo que 8. tiene Dani Ceballos, 8 millones.
pues entre 8 o 10 millones yo creo que podría salir perfectamente del Real Madrid Al y Betis, darle ¿no? salida a un jugador que no tiene protagonismo de ningún tipo, ni siquiera ni por tercera rotación. Sí, seguramente el Betis te lo fiche. Bueno, ya ha estado en el Betis, ¿no? Ha Ujú, estado en el Betis y tampoco ha salido muy bien del Betis. Eso ya lo contaremos en otros programas. perfecto. Entonces, esa Vale, sería. llevas 4 bajas, Llevo 3 4 defensas. bajas. Ujú. Vale. ¿Quién más? Esta la vamos a contabilizar como baja, lógicamente, pero te explico. No vas a realmente recaudar dinero, pero necesitas desarrollar a este jugador que, bueno, pues hemos visto en esta temporada que a pesar de ser un fichaje de incorporación, pues no ha tenido demasiado protagonismo, se le han visto demasiado las costuras, supongo que también por edad, es muy joven. Entonces yo tendría una cesión sin opción de compra, es decir, que no existiría una posible opción de compra por parte del club donde se fuera, que sería la de Franco Mastantuono. Yo creo Vale. que se tiene que curtir bastante. A ser posible, te diría que en alguna liga extranjera, para que se tuviera que reinventar de nuevo, tuviera que adaptarse y tuviera que madurar futbolísticamente hablando, ¿vale? Entonces, Franco Mastantuono sería uno de los que yo también te diría que prescindiría de él, al menos durante un año, ver cómo se desarrolla en algún equipo Mm, europeo. Principalmente lo cedería a un equipo que tuviese pues cierta competición en Europa, es decir, que pudiese vale. estar disputando la Champions o la Europa League para Sí, que él pueda desfogarse y pueda venir. algo parecido a lo que han hecho con Endrick, ¿no? Sí, algo parecido a lo que han hecho con Endrick, que por cierto, para el Real Madrid, desde luego, le ha salido bastante bien. Es decir, hemos visto ahora el rendimiento de Endrick. Luego hablaremos de las incorporaciones, pero hemos visto el rendimiento de Endrick en el Olympique de Lyon y creo que no tiene Y con absolutamente nada que Brasil, ver con el que vimos en el Real Madrid. no sé si viste el partido el otro día de Brasil, la verdad Sí, que consiguió ganar gracias a Endrick, vamos. efectivamente, es decir, no sé si fue considerado el MVP del partido, pero si no sería por muy poquito. Eh, Provocó un penalti, dio una asistencia, hasta ese Por momento eso, Brasil iba 1-1, acabó 3-1, en fin. Y la sí. gente aquí Yo creo en que yo sí, creo que Endrick, de todas maneras, te digo, va a ser el 9 de referencia de la selección brasileña durante muchos años. ujú. Muy bien, vale, entonces hemos dicho cedemos a Mastantuono, ¿entendido? ¿Quién Eso es, es. la siguiente baja? Y ya quedarían las 2 bajas por las que yo pienso que el Real Madrid podría, ingresar bastante dinero que le permitirían fichar las nuevas incorporaciones que después trataremos. Una de ellas Ujú, sería, y que también parece que, aunque ahora mismo no se quiere ir, creo que después del Mundial la cosa puede llegar a cambiar, que es Eduardo Camavinga. ujú, Es el que probablemente más dinero vaya a sacar el Madrid. Está en ujú. valor de unos más o menos 70, 75, 80 millones de euros. No, no, 50 millones. El Madrid te puedo asegurar de que por menos de 60, 65 millones no lo va a soltar. Pero es que Ya, va a tener mercado va a vamos a tener usar mercado sobre todo en la Premier. vamos a usar el criterio de Transfermarkt, em, Pon por 50 ser millones, ok. prudentes. 50 millones. Pon 50 millones, perfecto. Entonces, yo creo que es el jugador que más dinero va a sacar el Real Madrid. No es un jugador que podamos decir que tenga mucha edad, ni que evidentemente por proyección futbolística pueda tener poco mercado, totalmente al contrario. Yo creo que puede jugar perfectamente en una Bundesliga o incluso en la Premier League sin ningún tipo de problema. De hecho, hay opciones que no solamente abarcan la Premier y la Bundesliga, pero sobre todo están muy bien posicionados y bastante interés tienen tanto el Paris Saint-Germain como el Manchester United para Ujú, que vaya para allá, para que recalen esas filas. Pero lo dicho, actualmente no se quiere ir. ujú. Esto dicen todo el mundo que el jugador juega donde quiere. Bueno, en ciertos equipos sí, en otros equipos hay mucha presión mediática que puede llegar a hacer que un jugador salga de la disciplina de ese mismo club, Perfecto. ¿no? Y creo que uno de ellos es el Real Madrid. ¿Y por qué le vendes? Lo que no he entendido es qué es lo que no te gusta, por qué no te encaja en el Pues proyecto. le vendo principalmente porque creo que tiene ahora mismo la posibilidad de que en el mismo puesto que se desarrolla Eduardo Camavinga en el medio campo puede estar suplido por otro jugador que pueda llegar
y que creo que hay cierto interés en que llegue, y que evidentemente Eduardo Camavinga es un destructor de juego más que un creador. Y lo que necesita realmente el Real Madrid es un creador de juego, porque destructores ya tienen el mediocampo y puede hacer muchos, y hay jugadores que juegan incluso en línea defensiva, véase como Federico Valverde, que puede incluso también incorporarse a la fila del mediocampo, aunque realmente Valverde es un mediocentro, pero es un destructor también o un llegador con profundidad y que tenga mucho golpeo desde fuera del área. Camavinga no lo tiene. Ujú. Camavinga no lo tiene, es Bueno, un conductor de balón. Y el Madrid lo que necesita es correr, no tocar demasiado el balón y elaborar demasiado la jugada. No es una táctica ni un sistema de juego parecido al Barcelona, es completamente al contrario. ujú. Digo el Barcelona porque No, lo hemos dicho yo lo que veo en la el semana pasada. juego de lo que veo en el juego de Camavinga es que es un poco caótico, ¿no? O sea, creo que genera un poco de desorganización en medio campo, la verdad. Puede ser, y sobre todo porque el tema es que no tiene un organizador, una figura de mediocentro puro y duro organizador como pudiese tener otro tipo de equipos, ¿no? Creo que además, Camavinga es un jugador que le viene muy bien el juego posicional, pero no el juego de transición. Y el Madrid juega muchas veces a juego de transición en vez de que sea posicional, ¿no? Entonces, yo creo que Eduardo Camavinga ahí es una variante de la ecuación, una variable de la ecuación que me sobra. Para mí me sobra. Ujú. Perfecto, llevas 6 bajas. ¿Cuál sería la séptima? Y la última, para mí, después de haberlo también estudiado un poco y pensado un poco, sobre todo también por el tema de que puede sacar bastante dinero y no tener por qué venderlo definitivamente, sino que pudiese tener pues una cierta opción de recompra posterior o al menos si se vende el día de mañana, pues sacar el Madrid rédito de una posible plusvalía de ese jugador si lo vende el otro club. Para mí sería Gonzalo García. Para mí De Gonzalo acuerdo, que García, sería 30 millones. efectivamente. Entonces, claro, teniendo en cuenta lo siguiente, ojo, estamos hablando que son 30 millones que, actualmente, por la proyección de mercado que pueda llegar a tener, Gonzalo García, aunque nos guiemos por lo que son las cifras de Transfermarkt, creo que puede, valer incluso hasta un poco más, o al menos podría sacar un poquito más por Gonzalo García. Y público tiene, y clubes tiene pretendientes, desde luego. Aquí en la liga, bastantes. Y fuera, de hecho, te puedo decir de que hay incluso hasta rumores que lo sitúan en el Calcio y hay rumores que lo sitúan también en el Paris Saint-Germain. Ujú. Pero bueno, eso es ya harina de otro costal. Para rumores no estamos, estamos para diseñar un equipo. Entonces, yo creo que serían Exacto, esas las 7 bajas. y tampoco se tiene que basar en la noticia tal o tal, es el Real Madrid que tú quieras diseñar, ¿de acuerdo? Al Claro, final. efectivamente. No, no, y yo te digo que creo que en ese sentido, en base a esas 7 bajas que podríamos tener, después las incorporaciones que podrían llegar y que, sabemos de 2 que van a llegar, sí o sí, más alguna cesión que otra. Yo te diría que serían las 7 que prescindiría de ellas en la plantilla, porque creo que completaríamos una plantilla Real Madrid, ahora hablando de las incorporaciones, mucho más férrea, mucho más sólida, de cara a lo que es el sistema y el juego que se tiene que desarrollar por parte del Real Madrid para conseguir los títulos que, de momento, no ha conseguido, no ha podido conseguir, ¿no? Entonces, vamos a recapitular. Entonces, Alaba y Carvajal no te dejan nada porque no renuevan en caja. Mendy te Eso es. deja 6 millones en caja, que se suman a los 8 de Ceballos, te dan 14. 50 de Camavinga, 64. Mastantuono se va cedido, no te da nada. Y Gonzalo García, 30 más, 94. No está mal, ¿no? 94 millones para poder fichar. Vale. Pero para poder fichar lo que se necesita. Sí. No, y además, si quieres, creo que es razonable asumir que el Real Madrid pueda gastar un poco más, como hicimos el otro día con el Barça, de lo que ingresa. Entonces, Sí. podemos darle un margen, como hicimos el otro día, de unos 30 millones aproximadamente. Mm. Con lo cual, podrías fichar más o menos aproximadamente por 125, 130 millones, ¿vale? Bueno, y sobre todo también porque vamos a tener que tratar, hablaremos de una de las incorporaciones que se pueden dar y que creo que están bastante bien encaminadas para que se den, de un jugador que fue canterano en el Real Madrid, que está fuera del equipo, pero tiene una recompra, una cláusula de recompra, pero que, bueno, lo hablaremos después si quieres ahora para que Sí, sí, dale, lo dale podamos. ya. Vamos a los fichajes. ¿Vamos ya?
Venga, pues vamos ¿Sí? allá. Pues mira, principalmente el que me refería yo era Víctor Muñoz, ¿vale? De Osasuna. Ujú. Es canterano del Madrid, Sí, o sea, ha sido canterano del Madrid. sí, sí. ¿Qué ocurre? Que es que este jugador, Osasuna pagó 5 millones por él Ujú. al Real Madrid. Pero Sí. es que también tienes que tener en cuenta de que le faltan algún que otro partido, me parece, si no me equivoco, para que esos 5 millones se conviertan en 6 millones. Ujú. Pero es que tiene una cláusula de recompra del Madrid de 8 millones. Ah, entendí. Entonces, yo creo que es El una Real Madrid oportunidad de mercado. por 8. El Real Madrid puede ¿Perdón? recomprarle por 8. Por Que 8 dices que millones, el sí. Real Hay Ma una sí, Ujú. hay una cláusula de recompra de 8 millones. Entonces, claro, la inversión a hacer son 2. Si nos vamos a términos de fair play y nos vamos a términos de lo que es, la inversión a realizar, son 2 millones en el caso de que se cumpla ese sexto millón que falta por pagar de Osasuna, en el caso de que también Víctor Muñoz juegue los partidos que queden. No sé exactamente cuántos le quedaría por contrato para que dispute y que pueda Osasuna pagar ese millón que le queda al Real Madrid, pero en el peor de los casos sería una inversión de 3 millones si hacemos esa prorrata de cantidades. Sí, pero bueno, el grueso del fichaje ya lo ingresó el Real Madrid. Entonces, aquí solo vamos a considerar Y la efectivamente recompra. eso ya Entonces, se computó en su momento, eso es. claro, entonces vamos a considerar 8, ¿vale? Por 8. simplificar. Vale. Bueno, Vale. eso sería uno de ellos. Y después, uno que va a venir sí o sí de esa cesión al Olympique de Lyon es Hendrik, y ahí Ujú. ya tendríamos el punta que podrías necesitar, dependiendo del esquema táctico de ataque que tú quisieras tener. Entonces, para mí, yo te diría que Hendrik Boleto le daría chance para que pudiese estar desarrollándose como delantero centro del Real Madrid de los próximos años, porque me parece que lo ha Ujú. demostrado en el Olympique de Lyon y al menos confianza debería de tener. Es un chaval joven, con muchísima proyección, con muchísimo golpeo de balón desde fuera del área, dentro del área, asociación, desmarque, velocidad. Yo creo que las tiene todas para triunfar en el Real Madrid, para mí. Muy Entonces bien. ese sería Pues el segundo, ¿vale? Que vendría cedido. Y el que está todo hablado y requete hablado, y además la recuperación del jugador del Como, que es Nico Paz, va a ejercer esa recompra, el Real Madrid, por 9 millones, aunque el valor del jugador del Transfermarkt es 65. Por lo tanto, yo creo que ya es un win-win de manual, sí, sí, ¿de acuerdo? ese, vamos, aunque en principio entiendo que al Real Madrid no le interesa venderlo, o sea, no es una No. operación solo financiera, es una cuestión de que se quede, ¿no? Y que triunfe. Totalmente, totalmente, totalmente. Para mí, desde luego, y aparte ya no solamente es eso, sino, mira la temporada que llevan en el Como. Es decir, Mm. que sí muchas veces ha sido gracias a Cesc Fàbregas, que en ese sentido es un entrenador, un pedazo de entrenador tremendo, pero, es que Nico Paz tiene hasta el crédito de Scaloni en la selección. Quiero decir, y además es Ujú. un mediocentro ofensivo que le puede servir para bastante en cierto tipo y en ciertos momentos de partido, que el Real Madrid se le pueda llegar a complicar, porque tiene mucha llegada hacia atrás. Perdón, muchísima llegada desde atrás al desarrollo del juego y como segundo pasador para interacción e intercalar a los puntas. Entonces, para mí Nico Paz es ya te digo, es un win-win de manual, tanto económica como tácticamente para la plantilla del Madrid. Ujú. Pero bueno, Muy bien. eso digamos que ¿Quién son más? los que ya están prácticamente sellados, ¿no? Sellados. Ujú. Ahora vamos a ver lo que necesita el Real Madrid. El Madrid necesita 3 cosas. Una, que ya se sabe perfectamente, un lateral derecho, un central y un mediocentro organizador. Ujú. Para mí, desde mi punto de vista, es lo que necesita el Real Madrid, ¿vale? De acuerdo. Entonces, para resumiendo, digamos, lo que son en cada una de las posiciones, yo te diría, lateral derecho, el que más interesa y en el que yo mm, pujaría por él, quiero decir, echaría los restos por él, es por Michael Caillot del Brentford, De ¿vale? acuerdo, ¿por qué? Michael Caillot del Brentford por la sencilla razón de que es un Ferland Mendy, para que tú te hagas una idea, es un Ferland Mendy, pero con muchísima más llegada y muchísimo más físico, y encima también tiene la posibilidad de hacer es decir, no subir y tener profundidad por las bandas, sino que puede perfectamente estancarse atrás
y desarrollar unas labores defensivas mucho mejor que las que desarrollaría Ferland Mendy. Ujú. O sea, si tú ves los Perfecto. partidos del Brentford, es un jugador que evidentemente por números, lo que tú vas a ver por números, bueno, es un gol, 0 asistencias, pero bueno, juega los 30 partidos. Ujú, Solo 6 tarjetas amarillas esta temporada en la Premier. ujú. Hombre, ¿qué quieres que te diga? Ves el porte que tiene este chico y yo no me querría pegar con él. Perfecto, Así te pues lo digo, vaya. serían 35 millones, Sí, lateral derecho con bastante proyección atacante. Entiendo, sería el suple bueno, luego hablábamos del once inicial, pero tendría que pelear, disputar con Trent con Arnold, Trent. ujú, Sí, el exactamente. puesto, Es ¿no? que también te voy a decir una cosa, a Trent se le ha criticado estos últimos partidos que ha tenido. Yo te voy a decir una cosa, creo que Trent es muy útil para partidos en los que tienes que desatascar, una defensa en bloque bajo, porque Trent te va a llegar hacia arriba, y es cierto que es un lateral que, bueno, defensivamente no es de los mejores que hay, pero Trent es un tipo que te puede salir perfectamente de revulsivo en una segunda parte y sacar bastante rendimiento y desatajar, como digo, por banda las defensas rivales. Y de hecho en el Liverpool jugaba así. Es que yo no sé Ujú, realmente que la gente se pensaba que era Alexander Arnold, por favor. Pero creo en ese sentido que se va a disputar el puesto con Cayot y creo que también incluso a ambos les van a hacer mejorar. Ambos conocen la Premier League, pero Cayot, por ejemplo, es un lateral derecho que es italiano, por cierto, hay que decirlo, ujú, pero tiene un físico imponente, mucho más que Alexander Arnold. Tiene más velocidad Trent, es cierto, pero hombre, yo creo que defensivamente podría ser más útil, dependiendo de qué partido de contención que pudiese llegar a tener el Real Madrid, Michael Cayot que no Trent. Entonces, bueno, podrías tener de titular a Cayot y podrías tener como revulsivo a Trent. ujú. Perfecto. Muy bien, pues Cayot serían 35 millones, ¿verdad? 35 millones, efectivamente. Muy bien, además Central, es un jugador no, te iba a decir solo que sí. tiene 21 años, o sea que sustituyes en el fondo a Carvajal, que, pues eso, ya tiene 34, ya pues, está cerca del retiro por sangre joven, ¿no? Hombre, efectivamente. No, y aparte Carvajal, que nadie duda que va a llegar y va a volver otra vez de nuevo al club de alguna u otra manera. No sé si en categorías inferiores, juveniles o incluso en el organigrama pues técnico del club. Yo creo que Carvajal no dudaría en el que dentro de unos años se preparase como entrenador porque tiene bastantes posibilidades de ser un gran entrenador por intensidad y porque conoce perfectamente bien lo que es la táctica ofensiva del Real Madrid y eso se la puede implementar a muchos equipos. Ujú, perfecto. ¿Quién más ficharías? Vale, aquí tenemos estaría entre dos y sobre todo porque me encaja uno más que otro en el esquema del Real Madrid que yo quiero diseñar. Lo que probablemente vaya a pasar en el central, en el tema del puesto de central, es que Slotterbeck lo tiene ya, mm, bueno, está loco por la música para ir al Madrid. No ha renovado con el Dortmund, está cada 2 por 3 negándose a renovar, le han ofrecido 14 kilos netos por temporada y se ha negado. Es bastante complicado que lo intenten retener desde Dortmund. Y después yo sería el que, en el caso de que no renueve, el que más me encajaría en el perfil de central del Madrid, en ese sentido. Sería Konaté, ¿vale? Ahora, si tú a Ujú. mí me preguntas, yo me quedaría con Konaté, no con Konaté Slotterbeck. sería el que ficharías. Sí. Y te voy a decir el porqué. Slotterbeck, si le vemos que es un central de envergadura, pero como yo suelo decir siempre muchas veces a los centrales que son de mucha envergadura en el sentido de muy altos, pero poco Mm. físicos. Parece que es Bueno, poco físico. Konaté mide 1,94, o sea, No, tampoco. no, me refiero a Slotterbeck, perdón. Ya, Slotterbeck. que los 2 son los 2 son torres, quiero decir. Sí, sí, pero lo que tú ves realmente de Konaté y de Slotterbeck aparenta medir lo que realmente mide. Konaté es un tanque, es un Panzer. Ujú. Sí, sí. O sea, y aparte el Madrid se basa mucho en el físico. El juego del Madrid, tanto en labores defensivas, de transición, como defensivas, son físico, es puro y duro físico. Y creo que para mí desarrollaría mucho más juego con AT que Slotterbeck. Slotterbeck tiene mucha mejor salida de balón,
pero Konaté en ese sentido es mucho más físico y creo que el Madrid necesitaría ese físico porque realmente los centrales no sacan muchas veces el balón jugado, son realmente los laterales. Siempre intenta jugar por bandas y sacar el balón por banda y en transiciones de cambios de juego horizontales muy largos, y eso Konaté te puede ayudar mucho más que Slotterbeck. Bueno, con Wixen eso cambia un poco, quizá, ¿no? Pero bueno, sí. O sea, No, a ver, teniendo en cuenta lo siguiente, cuidado, es que estaríamos hablando de tres personas para un puesto, claro. que sería Huijsen, sería Konaté y sería Rüdiger. Ujú. Y sería Rüdiger, Muy ¿vale? bien, Bueno, pues Konaté 50 millones. 50 millones, sí, señor. Vale. Entonces, de momento, recapitulando, te has traído a Víctor Muñoz por 8, Sí, vuelve Hendrik de cesión y te lo quedas. eso Nico es. Paz por 9, van 17. Konaté 50 y Cayot eran 35, ¿no? Muy Sí, bien, señor. pues nada. ¿Cuánto vamos? ¿Por cuánto vamos? A ver, hemos dicho 17 y 35, 53 y 50, 80, 103. 103. 103. Vale. Y ahora va el mediocentro. Me falta el mediocentro. Hemos dicho que vamos a intentar jugar un poco con lo que es el tema de ingresos-gastos que pueda llegar a tener el Madrid. Ujú. Entendemos que las cuentas están saneadas y evidentemente podemos intentar hacer un fichaje extra de, ¿vale? Sí, sí. Am, Aquí se ha hablado muchas veces de que el que interesa sobre todo es Enzo Fernández. Enzo Fernández, el Chelsea no lo va a soltar, pero vamos, No te queda creo que para presupuesto. mí. ¿Eh? ¿Perdón? No te queda suficiente presupuesto para No, Enzo. no, independientemente que ya no me quede suficiente presupuesto, me refiero sobre todo por el hecho de que pueda prescindir de otra posición en detrimento de, perdón, en beneficio de Enzo Fernández. Yo no lo veo. Yo es que no veo realmente a Enzo Fernández. Hay gente que está también loca por la música con Enzo Fernández, pero yo lo siento mucho, pero a mí no me cuadraría. Rodri es otro que tampoco me cuadra demasiado, aunque también parece ser que hay cantos de sirena desde allí, desde Concha Espina hacia el City y hacia Rodri. Lo que pasa es que Rodri es una incógnita bastante grande porque esta lesión que ha sufrido y que parece que ahora está intentando recuperar un poquito el nivel que anteriormente perdió y que sobre todo a principio de temporada pues no tenía esas buenas sensaciones, pero Rodri tiene un valor, me parece que son 30 35 millones, ¿vale? Yo al City no le veo soltando a Rodri por 30 35 millones, perdona que te diga. O sea, es algo que no me no me cuadraría. No me No, cuadraría para Rodri en Transfermarkt son 65. si son 65 millones, mejor todavía. A más me lo pones. Yo no creo que el Madrid vaya a pagar por un jugador de 31 32 años 65 millones. Lo siento, pero no. Ujú. Es que no me lo creo, vamos, no me lo creo. Y si lo hace, me parecería un error tremendo. Entonces yo, em, a mí uno de los que me gusta es Keith Smith, del AZ Alkmaar. Ujú. Es un medio centro organizador con muchísima proyección y lo que quiero es que la gente conozca el valor de mercado que tiene. Si me lo puedes buscar o si no lo busco yo ahora mismo, porque es un Sí, jugador que búscalo. vale mucho más de lo que realmente parece que que pueda llegar a tener o que pueda llegar a a desarrollar en el juego de Real Madrid, pero quiero que lo busques. AZ Alkmaar. Yo te digo la verdad, no sé quién es este jugador, o sea, no te engaño. No sabes quién es, ¿no? No, ni le he visto jugar. Mira, verás. Eso quiero que lo vean todos, todos los que nos están escuchando, evidentemente, a Keith Smith, ¿vale? Keith Smith es un tipo de 20 años, ¿vale? Con un precio de mercado de 25 millones. Vale. Vale, si alguien tiene la posibilidad de ver un partido de la Z, de hecho la semana pasada, no, hace un par de semanas lo estuve viendo directamente porque, bueno, puse la televisión, ya sabes que me encanta el fútbol, entonces estuve viendo la Z. Este tío tiene un desarrollo de juego lo más parecido que he visto a Toni Kroos en mucho Ujú. tiempo. ¿En qué sentido? En el sentido de que te puede perfectamente sostener el balón, sostener el mediocampo, darle temporización al juego.
Mover también las fichas de los interiores. Son 20 años lo que tiene, pero tiene una madurez Ujú. que te podría decir, que parece que lleva jugando 10 años al fútbol. Escuela holandesa, que yo creo que ese perfil de, sostención, o de sostenimiento, perdón, de contención del medio campo que necesita el Real Madrid ahora mismo, y de organización, se la podría dar Keith Smith, y de hecho, además, tengo entendido que hay bastantes posibilidades, o al menos está considerado desde la dirección técnica, que es el favorito para Ujú. que recaigan en el Real Madrid. ¿En serio? Entonces, sí. Sí, porque Enzo Fernández es el deseado, pero es que es inalcanzable realmente. Es decir, a no ser que baje las pretensiones el Chelsea de precio, teniendo en cuenta que, Enzo Fernández creo que son 90 kilos lo que hay, eh, yo le veo imposible. Rodri es más por un puñetazo encima de la mesa, pero, es una caja a abrir en el que no sabes si puede llegar a ser, cara o cruz. 65 millones por un jugador de 32 años. Yo creo que las cuentas para mí no me cuadrarían. Entonces, Keith Smith para mí es uno de los que podría tener ciertas posibilidades de recalar en el Bernabéu. Perfecto. Vale, pues con 25 millones cerramos. Te has quedado dentro del presupuesto, 128 en total, si no me equivoco. Muy bien, pues Y ahora ahora ya lo que sí me gustaría es puntualizar, ¿vale? El sí, esquema táctico o el, digamos, el 11 que de cara a la temporada que viene podría salir en base a eso esos es. fichajes y en base, sobre todo, también a las salidas que ha habido, ¿no? Entonces, si quieres vamos a ello para que podamos darle un poquito de Claro, fluidez al tema. Y te digo lo siguiente, bueno, Courtois en portería, intocable para mí. Voy a un poner el momento, 11 que yo pon una pregunta, ¿cuál es el esquema de juego? vale, ahí está el tema. Si Arbeloa se queda, Arbeloa es un enamorado del 4-3-3. Vale, 4-3-3, Pero, entendido. mm, salvo evidentemente que muchas veces lo que hace es un 3-5-2 en materia defensiva, porque muchas veces se puede jugar con lo que son carrileros que a su vez bajen atrás a defender y dependiendo de lo que es el equipo al contrario. Pero, Arbeloa quiere jugar siempre con un 4-3-3. Entonces, hemos dicho que yo mantendría a Arbeloa, por lo tanto, yo sigo con el 4-3-3. ¿De Vale, acuerdo? sí, Bien. Lo primero, Courtois en portería, seguro. vale, 100%. Lateral izquierdo, Álvaro Carreras. Yo, evidentemente, Álvaro Carreras creo que tiene bastante, a pesar de que se ha visto algunos que otros errores en partidos, yo creo que Álvaro Carreras es un jugador y es un lateral izquierdo que puede tener bastante carrera en el Real Madrid. ujú, Militao central zurdo vale, y Konaté de central diestro. perfecto. Hace Junto sentido con el que late si la has ¿Perdón? fichado se supone no, que si la has fichado se supone que es para mejorar lo que había. Bueno, no tiene por qué. Lo he podido fichar y la semana pasada Sí, hablamos del Barcelona y había fichajes que lo podía tener como mejor segunda línea y en vez cierto. ver un poco el desarrollo, que se peguen, etcétera, a ver cómo funciona. Yo en este sentido creo que Konaté sería un titularísimo sin ningún tipo de duda en el Madrid. Y Michael Caillot de lateral derecho. Muy bien, vale. Defensa sólida, ¿no? Yo creo que una defensa que la línea Magino se iba a quedar corta, yo creo, ¿eh? Me da a mí la sensación. Pero sí, Bueno, sí, es una defensa sólida. no acabó bien la línea, entonces. No, lo acabo bien, pero se tiene fama de sostener demasiado bien a la a lo que son las defensas de los ejércitos, en este caso el del Real Madrid. Vale. Entonces, eso sería la línea de 4. Línea de 3 arriba, ¿vale? Yo uno de los que, tendría, seguro 100% o al menos iniciaría, digamos, los primeros partidos de temporada, sería primero con Keith Smith, le Ujú, metería directamente de mediocentro organizador, eso seguro, vale, ¿vale? Federico Valverde vale, por la izquierda y Güler por la derecha. vale. Arda Güler por la derecha. Interior Y derecho ahí a sí te digo Güler. que se tendría que pegar Bellingham y Güler. Ahí tendría yo Va, creo que demostrar más Bellingham en ese sentido, porque creo que Güler tiene mucho más, o puede darle mucho más al Real Madrid que no Bellingham. entendido. Y bueno, la línea de 3 arriba, pues la clásica, la que hemos dicho, ¿no? Vinicius, extremo
zurdo, Endrick en punta, Mbappé derecha. Vale, perfecto. ¿Y cuál sería tu banquillo preferente, no? Que dirías, oye, dentro del banquillo, los que tendrían más jerarquía para mí, con los que el entrenador debería contar más a priori, ¿quiénes deberían ser? Bueno, si hablamos de defensa, pues Huijsen y Rüdiger, lógicamente, tendríamos ahí Ajá, a ellos dos. Eh, ajá, Depende también, a lo mejor, quizás también del partido, del momento. Fran García también lo tienes. ajá, En el medio centro, pues lógicamente Tchouaméni es uno de ellos. ujú. Bellingham es otro, que sería, digamos, al el perro de presa o, digamos, la quimera de oro, como se suele decir, o el que más calidad a priori podría tener, pero sería Bellingham. Nico Paz, por supuesto. Es lo que Y te iba a después preguntar, sí, sí, justo Nico Paz, todo. por supuesto. Es que Nico Paz te puede resultar bastante útil y de revulsivo, y sobre todo también depende de qué partido sea. Es decir, yo poner un Nico Paz, por ejemplo, jugando contra el Barcelona, el que sea culé debería de asustarse bastante. Para mí, desde luego, se debería asustarse bastante con Nico Paz. Y después arriba, pues tendríamos lógicamente, a Víctor Muñoz, que sería uno de ellos, Ujú, Brahim, ujú. que sería otro, Ro y yo Rodrigo te mantendría lo has quedado también, ¿no? y Rodrigo me lo he quedado. Yo es que a Rodrigo soy un enamorado de Rodrigo, lo siento mucho. A mí Rodrigo me Ajá. gusta muchísimo. De hecho, me gusta más Rodrigo que Vinicius, mucho más, porque Pues creo que tiene razón. mucho más el desborde en velocidad es de Vinicius, por supuesto, pero dependiendo de qué partidos, el Madrid suele jugar muchas veces con los contrarios en bloques bajos, Rodrigo te puedes atajar mucho los partidos porque tiene un dribbling en un metro cuadrado que Vinicius no lo ha tenido ni lo tendrá nunca. Perfecto. Entonces, tú este Real Madrid que has montado con este 11, em, ¿tú crees que es un Real Madrid mejor que el de ahora, más equilibrado? ¿Qué es lo que, o Yo sea, creo qué que es es lo un que Real te hace Madrid más pensar que equilibrado. va a tener más éxito? ¿Qué es lo que te hace Yo creo pensar que es que un el Real Madrid más equilibrado. Yo creo que es un Real Madrid mucho más permeable para poder adaptarse a juego, porque tienes un fondo de banquillo también y tienes unas incorporaciones que te pueden dar, primero, lo que es un físico que se alargue durante toda la temporada y puedas disputar los 3 últimos meses de las competiciones con las garantías físicas suficientes como para disputar cada competición. Y yo creo que, lógicamente, tienes a 3 arriba que son, bueno, puros killers como Vinicius, como Endrick y como Mbappé, que te pueden hacer yo entre los 3, creo yo creo que tranquilamente 70 goles. yo creo que si yo hubiese diseñado el Real Madrid, probablemente habría vendido a Vinicius o a Mbappé, a uno de los 2. Creo Yo no, que yo no. Yo creo que se pueden compenetrar bastante bien juntos. O sea, de yo acuerdo. creo que la gente tiene, creo que la percepción de que Mbappé, cuando estuvo en el Paris Saint-Germain y llegó en su momento Neymar y Messi, entre los 3 no cuajaban bien. Yo creo que aquí eso es distinto al Paris Saint-Germain. Aquí estás en otro equipo, aquí estás en otra historia, aquí tienes una presión, continua todos los años por demostrar en todos los partidos que eres el mejor y que puedes, evidentemente, asociarte con tu jugador, o sea, con tu compañero. Y de hecho, además, entre los 2 no se llevan mal. Es que yo no sé, en ese sentido, yo creo que muchas veces la prensa, alimenta a la gente de que Mbappé y Vinicius no pueden jugar juntos, de que Mbappé y Vinicius no se llevan bien, hay egos. O sea, en todos los vestuarios hay egos, ¿vale? En todos. Pero para mí creo que Mbappé y Vinicius casan perfectamente juntos, porque primeramente no tienen por qué jugar. Es que el problema es que ahora mismo no tienes un punta de referencia, es que el Real Madrid no tiene un punta y se ha deshecho de él en el mercado invernal con mandando a Endrick al Olympique de Lyon. Es que ese es el problema. Ujú. Muy bien, Es que no tienes pues a alguien que te suministre balones, y es que estos 2 están para desbordar y para que tengas un cazagoles, como ujú. pueda llegar a ser también Endrick. Y tienes a 3 puntas arriba, que son flechas puras. También podrías jugar con Bellingham de media punta, subiendo con, ¿sabes? Haciendo Por haciendo supuesto. ese rol que tú dices de cazagoles casi falso 9 tal, que de hecho en la Es que primera puedes incluso temporada en la es que primera puedes temporada incluso mantener, por ejemplo, a Tchouaméni de pivote defensivo, Nico Paz de organizador y Bellingham que llegue. Entonces, en ese sentido, yo creo que te podrías adaptar perfectamente bien. O puedes incluso hasta sustituir piezas y cambiar piezas. Otro mediocentro, tienes otro mediocentro titular si quieres en el banquillo. Es ujú, decir, puedes incluso hasta prescindir de Álvaro Carreras como lateral izquierdo y meter a Valverde, y en el mediocentro tener a Tchouaméni,
como destructor, a Nico Paz como organizador, porque a veces también te las puede hacer de organizador y se organiza bastante bien en el cómo, a veces, y a Bellingham también de llegador por detrás en segunda línea. Entonces yo creo que tienes un equipo completamente nuevo en el banquillo, si te da la gana. Muy bien, pues con eso cerramos esta sección. Vamos a ir a la siguiente sección, a la sección Vale, del uno contra uno, ¿vale? Entonces te cuento en qué consiste. La sección cuéntamelo. del uno contra uno consiste en que yo te digo un equipo, ¿de acuerdo? Vale, Y te doy dos nombres de jugadores en un momento determinado del tiempo, para que te puedas hacer una idea de cómo vale, era digamos, su performance en aquel momento, ¿vale? vale, Y tú me vale. tienes que elegir, oye, pues para ese equipo en concreto, el jugador que mejor encajaría entre estos dos es A o es B, ¿de acuerdo? En eso consiste. Vale, Vamos a hacer un vale, ok. ejemplo y lo entiendes rápido. Venga, ok. Para el Barça de No, hoy, pero lo he pillado, lo he pillado, lo he pillado, lo he pillado. no, Lo he no, pillado perfecto, a la primera. para el Lo he Barça pillado. de hoy, ¿Gabriel Batistuta del 98 o el Dennis Bergkamp del 98? ¿Con cuál te quedas? Dennis Bergkamp, ¿Por qué? 100%. Principalmente porque Batistuta no le vería metido en una táctica culé ni en un sistema de juego como el Barcelona. Porque Ujú, Batistuta era un 9 puro, ¿vale? Un llegador puro y un jugador que era mucho más marrullero de lo que necesitaría, por ejemplo, tener el Barcelona. La marrullería del Barcelona ya se genera, sobre todo, en el medio centro, ¿vale? A la hora de intentar no crear el juego, sino destruirlo. Pero a la hora de asociarse, Batistuta yo creo que tiene demasiadas, o tenía demasiadas costuras, se le veían demasiado las costuras. Dennis Bergkamp me parece el 8 por antonomasia. ujú, Yo soy un enamorado de Iniesta y de Bergkamp, ujú. para que te hagas una idea. O sea que me la has Eh, puesto fácil. Algo que recuerdes así de Bergkamp que, no sé, que te llame especialmente la atención, que... Bueno, de Bergkamp lo que puedo llegar a recordar en su momento es que, no más que en el Arsenal, que es donde estaba, lo recuerdo más incluso hasta en la selección holandesa. Pero incluso en el Arsenal, creo recordar, si no me equivoco, que fue campeón de liga en el 2004 junto con Henry. 2003-2004 creo que fue campeón de liga con Henry. Creo que también estaba Ljungberg, el famoso jugador de los calzoncillos, ¿eh? de, Sí. de anuncios de calzoncillos. Pero bueno, yo creo que Bergkamp llegó al Arsenal con Seaman en la portería, si no me equivoco, ¿eh? Ujú. Creo que sí, con Seaman en la portería. O sea, yo Vale, entonces, sobre todo es la manera que tenía de tener esas transiciones rápidas, de jugar tan eléctrico el Arsenal en aquel momento, y que además es un equipo que siempre ha sido uno de mis favoritos de la Premier League, sobre todo porque ha mantenido ese estilo de juego, aunque sí es cierto que le ha durado muy poco tiempo. Ha habido mm, también ciertas desmantelaciones del Arsenal a lo largo de toda la historia, sobre todo a lo largo del siglo XXI. Y Bergkamp, desde luego, para mí era un tipo que era el receptor de balón innato por naturaleza para que después pudiese suministrar a los extremos y esos extremos hacer ya el trabajo que tenía que hacer. Era un mediocentro al puro estilo holandés dentro de una Premier League, es decir, era un mediocentro que te podía tocar el balón jugado y te podía correr. Entonces, Dennis Bergkamp para mí creo que en el Barcelona de ahora, no por ejemplo en el Barcelona de Guardiola, creo que vamos, pero yo con mediocentro, los ojos no, no, cerrados directamente lo fichaba. pero jugaba arriba, ¿no? Jugaba arriba, es un 8. Es un 8, Sí, es un sí. carrilero, puede jugar perfectamente de interior, media punta. Sí, sí, jugaba arriba. Ujú, Pero que es el típico que incluso hasta en defensa te hacía labores defensivas. No era el ujú. mejor defensa de todos, lógicamente, pero a ver que se me entienda, por favor. Era un jugador totalmente diseñado para lo que era un ataque rápido. Y Bergkamp, por supuesto, aparte de creo recordar que tenía un regate, yo no sé a quién se lo hizo, creo que fue a Alan Shearer con el Newcastle hace tiempo, al principio de los 2000 sería, em, que le quedó sentado de culo. Yo no sé si es posible que se le pueda recuperar, pero los regates que tenía este hombre, yo solamente se los he visto a Iniesta, en tan corto espacio, en tan poco hueco. Muy bien. Ahora, vamos a la segunda, ¿de acuerdo? El segundo uno contra uno. El Sevilla de hoy, ¿qué le convendría más fichar? A cualquiera. El Se- ¿Mm?
Ya te digo yo, si no quiere bajar a cualquiera, me da igual. Si es posible que fiche a los dos que me vayas a decir, y no sé cuáles son, a cualquiera. No, te iba a decir, o el Sergio Ramos de hoy o el Javi Navarro de 2006. El Sergio Ramos de hoy, de 2026. Sí. O a Javi Navarro de 2006. Hombre, a ver. Por edad solamente, sería con Javi Navarro. Yo me quedaría con Javi Navarro. Quiero decir, Sergio Ramos es que ya son 41 lo que ha hecho, puede ser 40 o 41 los que ha hecho ya. Pues por ahí tendrá. No lo Por sé. ahí, ¿no? Yo creo que sí, por ahí más o Pero menos. bueno, Javi Navarro también se retiró al año siguiente, ¿eh? Los dos eran jugadores de Sí, edad. aún así, Evalúa, Javi Navarro yo creo que evalúa el juego, no tanto. sí. Yo te digo que si se lo preguntaras a Samuel Arango, quizá a lo mejor te diría Sergio Ramos, ¿no? Pero, pero yo creo ¿Puedes que dar me un quedaría poco con de Javi Navarro. contexto para la gente? ¿Por qué dices eso? Sí, porque hubo una jugada con Mallorca-Sevilla en el que fueron una disputa de balón aérea entre Arango y Javi Navarro. Y Javi Navarro, con un poquito de suciedad, bastante suciedad, soltó el codo en la garganta de Arango y, bueno, pues prácticamente estuvo inconsciente unos minutos en el terreno de juego y bueno, pues podía haber ocurrido una tragedia. Ujú. Entonces era un central que tenía la fama de bastante tosco y bastante bruto. Pero claro, estamos hablando de Sergio Ramos ahora, que yo creo que es más un exfutbolista que otra cosa, a Javi Navarro, que todavía seguía disputando la Liga Española en el Sevilla, y encima en un Sevilla campeón de la UEFA. Pues chico, yo me quedo con Javi Navarro. Perfecto. Y hagamos el último duelo, ¿vale? Para el Vale, Madrid de hoy, ¿te quedarías con el Roberto Carlos del 2002 o con el Marcelo de 2017? O sea, ¿el mejor Roberto Carlos Roberto o el Carlos. Roberto Carlos. ¿Por qué? Principalmente porque Marcelo no tenía la velocidad de Roberto Carlos, no tenía el disparo de Roberto Carlos, no tenías a un lanzador de faltas con Marcelo como tenías con Roberto Carlos. Y sobre todo porque los cambios de juego que Marcelo te podría ocasionar de manera horizontal, horizontal en diagonal, mejor dicho, los cambios de juego que te podría dar Roberto Carlos, en largo, pases en largo de 45 50 metros, no te los daba Marcelo. Yo te digo, o sea, a mí me gusta mucho Marcelo, pero es que Roberto Carlos fue de siempre mi jugador favorito, ¿eh? Me consta. Me consta. Sí, no, yo creo que Roberto Carlos, hombre, está considerado uno de los mejores laterales, y el mejor lateral izquierdo de la historia de Brasil. Sí, sí. No, es un crack. O sea que, Muy bien, Javi, pues con eso acabamos el programa de hoy. No sé, bueno, nada. ¿qué te ha parecido? Pues me ha parecido muy entretenido, la verdad, y diseñar, ya se digo que a mí me gusta mucho el tema de diseñar este tipo de clubes de cara a una temporada siguiente. Pues probablemente esto lo verán meses después, cuando ya hayan acabado los mercados de verano, mercados de invierno, etcétera, dependiendo de dónde nos estéis viendo, si en Latinoamérica o aquí, en Europa. Pues el mercado, cuando acabe, probablemente recibiremos algún que otro mamporro, pero bien recibido está, ¿eh? Yo tengo la cara muy dura, ¿eh? Bueno, Así que sí, no, la verdad que está bien. es un Real Madrid sorprendente, yo creo, el que propones, por varias cosas, ¿no? Lo de quedarse con Arbeloa, algunos fichajes, algunas bajas que no quieres hacer que a lo mejor otros hubieran hecho, en fin. Bueno, es una perspectiva interesante. Yo creo que es que no tocaría nada del ataque del Madrid. Yo lo tocaría y lo perfilaría mucho más en lo que es la creación de juego que tiene el Madrid y la defensa, para mí. Por eso mismo me he ido por ese lado. Muy bien, Javi. Pues nada, nos vemos en el próximo programa, ¿de acuerdo? Eso está hecho. Un saludo a todos. Venga, abrazo. Chao, chao.